a todos. Un programa más de Ventana a la Vida, a través de Marcha por la Vida. Hoy tenemos un invitado muy especial, Horacio Justo, que nos acompaña desde Argentina. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy buen día, para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes, que ciertamente es un gran espacio de lucha y de referencia, donde, para ser sinceros, hay que reconocer que en Perú se gesta la verdadera resistencia en defensa de la vida, tanto con Marcha por la Vida como tantas organizaciones que han emergido de allí, y es lo que ha permitido luego que en el resto de la región se pueda emular dicho sistema de organización en pos de salvaguardar el derecho más básico y elemental, que es lo que permite que una sociedad sea sana y próspera. Así que realmente me siento más que honrado de poder intercambiar ideas, colaborar y ayudar a un gran espacio como este. Gracias Horacio, de verdad. Em, bueno, hemos tenido pequeños problemas técnicos que Horacio ha estado viendo. No hemos podido salir el miércoles, ¿no? Que es nuestro horario normal, los miércoles a las 8 de la noche. Queríamos salir ayer, pero también hubo un poco de inconvenientes, así que hemos pasado el programa para hoy en la mañana, para ver si así nos podemos conectar. Y bueno, gracias a Dios todo se ha dado bien y hemos podido salir al aire. Horacio, yo te había pedido esta entrevista porque, como sabes, estamos previo a una jornada electoral el día de mañana. Y la idea era un poco navegar en la historia y en los conceptos de cuál es la visión desde el marxismo o cuáles son los planes del marxismo frente a la vida y a la familia, porque sabemos que, por ejemplo, creo que lo hemos comentado en el programa, el primer país que legaliza el aborto es la Unión Soviética. Apenas pasa la revolución, entran al gobierno a creo que los meses, no sé si los meses, pero en 1917 es que se legaliza el aborto en la Unión Soviética. Luego en Latinoamérica el primer país que legaliza el aborto es Cuba, ¿no? Que también es un país marxista, ¿no? Entonces, ahí ya vemos una cierta tendencia. China, durante muchos años, ¿no? Ha tenido esta política del hijo único y el aborto como una práctica normal, si queremos, normalizada, ¿no? Para no una planificación familiar, no una paternidad responsable como lo vemos nosotros, sino realmente como un control de natalidad, ¿no? El gobierno que se mete a tu cama y te dice cuántos hijos tener y que además llegaron a tener que utilizar el aborto como un control de natalidad y hemos visto pues situaciones muy dolorosas, pero China creo que está regresando ha pasado a 2 hijos por familia, a 3 hijos ahora, porque claro, su pirámide poblacional pues está en problemas. Horacio, cuéntanos un poquito desde la historia del marxismo, cómo es que, y de los conceptos que ellos tienen acerca de la sociedad, ¿cuál es el estatus de la familia dentro de estos conceptos del marxismo? No se te escucha, ¿se tienes que prender tu micrófono? Ahora sí. Gracias. Vamos a comenzar por partes, porque hay cuestiones en las que claramente vamos a tener enormes coincidencias y quizás haya puntos de vista que no sean de disidencia, pero en todo caso sean de complementariedad para tener otras perspectivas y entender también un poco no solo los desafíos que posee el Perú actualmente, sino que posee la región y más particularmente el mundo post-pandemia, un mundo globalizado donde ya difícilmente se puede hablar de un occidente y de un oriente al día de hoy. Voy a tratar de ser breve para dar espacio a distintos tópicos, pero a grandes rasgos voy a comenzar por primero la cuestión pro familia y luego voy a terminar con la cuestión pro vida para que se estructure bien las ideas, porque en la cuestión pro familia claramente que la izquierda supone una amenaza para aquella jerarquía tradicional y hereditaria culturalmente, que es lo que ha sostenido lo que hasta hace poco se conocía como Occidente. No es solamente lo que es la tradición en Perú, sino lo que hasta hace poco era Occidente. De hecho, antes de hablar de marxismo, si vamos a hablar un poco de historia,
antes de hablar de este socialismo científico, determinista y fatalista, pero que en todo caso era un proyecto moderno, era un proyecto de la modernidad, para que se entienda Ujú, mejor todavía, claro. estuvo previamente la Revolución Francesa, donde allí emergen el movimiento jacobino, Sí. que es lo que siente las bases de una izquierda. Entonces, uno cuando habla de izquierda, yo en este sentido voy a tratar de ser bien claro, cuando uno se refiere a izquierda, no se refiere solo a ese guerrillero que tiene que ver con la izquierda, pero que no empieza y acaba allí. Ujú, Para que se entienda de forma más concretas, todos saben que hay grupos que han hecho del terror una ideología, cierto. como podría decir, el ecologismo es la expresión ideológica de la ecología, con todos sus problemas que eso implica. Ujú, Así también hay grupos que hacen del terror una ideología. Bueno, esa es una expresión de la izquierda y que se reivindica a través de Marcuse, pero falta. Pero quiero cerrar la idea de particularmente la Revolución Francesa. Allí aparecen tres grandes pilares de lo que va a ser siempre la izquierda. La izquierda en todo tiempo y lugar es esencialmente verticalista, igualitarista y racionalista, por definición. Verticalista porque parte de una visión en la que está el líder y desde ese liderazgo mesiánico se constituye una base de acción para el resto de la sociedad. Igualitarista porque en la pugna entre libertad o igualdad siempre prima la idea de igualdad en cualquier fenómeno que uno pueda analizar. Y racionalista porque se desprenden de los datos que aporta la realidad y construyen un mundo utópico, idealista, a partir de la razón y totalmente desarraigada de la experiencia empírica que aporta el mundo. Entonces, estas son las tres grandes características de la izquierda. De aquí, justamente de esta revolución francesa, de estas guerras que se generan en Francia, emerge la Comuna de París y de allí emerge el marxismo. Ahora, ciertamente Marx no inventó ninguna teoría nueva, pero sí fue el que les consolida varias teorías, porque toma de Feuerbach, toma de Saint-Simon, se encuentra bajo el mecenazgo de Engels, y particularmente con Engels, la familia es un problema. Porque de hecho, ¿por qué quise plantear esta idea del racionalismo? Porque difícilmente, incluso uno lo puede ver en Ortega y Gasset, donde uno entiende que posee ideas, pero vive en las creencias. Entonces, lo que un ser humano adquiere en su pronta infancia y educación, difícilmente lo pueda luego erradicar, difícilmente lo puede erradicar. Un dato no menor, digamos, hay muchas teorías, comparto una de las infinitas teorías con las que recientemente estuvimos en un diálogo interno con varios psicólogos, y varios psicólogos, por dar un ejemplo, sostenían que en realidad la identidad sexual se forma entre los 2 y los 5 años de acuerdo a la aprehensión que tengan en la conducta de los padres, en cuanto a si son cariñosos o no, en cuanto a si son violentos o no, entre tantos fenómenos. Trato de ser cuidadoso por el horario en el que estamos desarrollando este diálogo, pero digo, vaya fenómeno que en la educación, que no es solamente el proceso de aprendizaje y de conocimiento científico, sino la educación en valores, con los cristianos primitivos, por dar otro ejemplo más concretos, muchos estaban dispuestos a morir en los leones antes que claudicar en la fe. Y estamos hablando de mártires, incluso en el caso de Santa Inés, a muy temprana edad. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Como lo toma Engels, la familia es ciertamente el principal núcleo de la sociedad occidental, pero no es porque lo crea el Concilio de Trento de la Iglesia Católica. De hecho, ya para Aristóteles esto funciona así. Y esto lo quiero marcar siempre porque a veces como que se caen en ciertos vicios en los debates públicos, pero la familia, cuando uno habla de que es el núcleo de la sociedad, no quiere decir que solamente mamá y papá son familia y el resto no son familia. Para mí sí, por mi formación, por cómo yo lo he defendido, y además le dedico un capítulo entero en mi libro a lo que es realmente la familia, pero quiero aclarar, cuando uno se refiere a que la familia es el núcleo de la sociedad, significa, de acuerdo a cómo es la familia, es la sociedad. Entonces, si uno observa cómo es la organización familiar en Medio Oriente, que lo toma el doctor Sergio Peñilillo en su libro Sexo, Erótica y Tabú, Sexo, Erótica y Amor, en este libro lo que muestra es la organización familiar en base a un sistema de rebaños, como puede existir en parte de Medio Oriente,
en general, no quiero especificar en este punto, genera, por ejemplo, que la sociedad toma a la mujer como un elemento más de consumo. Entonces, eso genera una simetría mucho más profundizada con las relaciones de poder que posee con el hombre. Ahora, si uno observa cómo es la organización familiar tendiente al individualismo en Japón, se observa luego como una sociedad que ha fomentado a los hombres herbívoros y la atomización de las personas, incluso en expresiones tan concretas como la arquitectura de dicho país. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a cómo funciona la familia y cómo se organiza, es cómo se organiza la sociedad. Si uno observa cómo fue Occidente hasta el siglo XVIII, donde estribaba en torno a la vida privada de la familia, lo que hacía el poder político era resguardar dicha protección y tutela. Entonces aparecen institutos que no eran solamente el de la adopción, sino que a través de las cofradías y las hermandades se buscaba brindar protección justamente a esa suerte de ruptura que hubiese en la familia. Por ejemplo, el hombre que moría en la guerra, la mujer que quedaba viuda, el niño que quedaba huérfano. Son todas instituciones privadas donde el propio sistema se organizaba en pos de esta familia, que era una familia que además de ser una familia que ha vertido su fe en Cristo, porque es un dato que no es menor, porque uno de los cimientos de Occidente es justamente la cristiandad, también era una familia que tenía y mostraba una gran tendencia a reivindicar lo privado. Y esto es un tema muy importante para hablar en la posmodernidad, donde lo público es privado y lo privado es público. Entonces, la familia resguardaba para sí lo privado, nada más privado que la educación moral, y relegaba lo público, la relación con el otro, el conocimiento que permitía al niño y posteriormente al adulto ingresar a la vida social, política y de mercado. Aquí se generaban los fenómenos culturales. Entonces, ¿cuál era la forma más eficiente de organización para resguardar la propiedad privada? Que no es solamente la materia, pero en parte sí, si consideramos la teoría marxista. Era la familia exogámica, porque este es un gran quiebre con muchos principios endogámicos de tiempos clásicos, exogámica, monogámica y duradera. Y este concepto lo tomó Levi-Strauss, porque Levi-Strauss fue justamente, estamos hablando de Levi-Strauss que no se caracterizó jamás por ser benevolente con la cristiandad, sostuvo que justamente la familia en Occidente era lo que había permitido subsistir a dicha cultura, porque en este sentido la familia exogámica implicaba una apertura hacia las demás, podríamos decir, comunidades, porque son dos personas de distintos núcleos que se encuentran y forman un nuevo núcleo, y permite la proliferación con el encuentro cultural que se da de ambos núcleos, pero a su vez duradera. Entonces, ¿qué genera? Una situación de estabilidad, lo cual para Edmund Burke marcaba un legado intergeneracional. Y esto es un fenómeno fundamental, porque a su vez, al ser monogámico, se concentraba la propiedad en dicho punto. No en vano, Kate Mille fue alguien que pregonó enormemente la poligamia, a lo cual también le dedico un capítulo en mi libro. Entonces, en esta búsqueda de resquebrajar la familia, es que finalmente la izquierda se ve ampliamente tentada de buscar la desaparición de la misma. Ahora bien, todos saben que la izquierda claramente es uno de los regímenes más violentos, y no en vano así es, en contra de todo concepto de civilización, porque es contra lo que lucha. Es bastante obvio, surge, creo que todos lo pueden ver por sí mismos. O sea, sería en vano realizar un análisis en este punto, porque todos pueden analizar lo violento que es la izquierda, cómo la izquierda intenta a través de la lucha simbólica, en términos de Pierre Bourdieu, decir, bueno, vamos a restablecer un nuevo simbolismo, entonces vamos a empezar a hablar de el todes para desconstruir el lenguaje. Ya a eso también le he dedicado un artículo que escribí recientemente para España, pero lo que importa es, bueno, empiecen a buscar las microfisuras, las relaciones de poder, en pos de resquebrajar la familia a grandes rasgos. Entonces, se pierde la autoridad paterna, se pierde el don de la maternidad. Estas micro relaciones de poder es, por ejemplo, y para que se entienda, la hija que le contesta al padre en la mesa. Entonces ahí empieza lo que para muchos sería el caldo de cultivo de la revolución molecular, porque se empiezan a resquebrajar estas micro relaciones.
Y esto en términos de violencia simbólica de Pierre Bourdieu. Entonces, así como existe la violencia simbólica, va a existir una suerte de reivindicación simbólica y van a buscar estos pequeños activos, como en su momento fue para el feminismo, salir a quemar iglesias, decir somos las brujas que no pudieron quemar, las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Así funciona simbólicamente, porque de hecho la realidad, como dijimos, como es racionalista, siempre el discurso colapsa con la realidad, como cuando se dice es un conjunto de células hasta que escuchen la primera ecografía. Entonces, ¿qué dicen? Que no se escuche la ecografía porque es violencia simbólica. No, es que la realidad está colapsando con el discurso propio de la posmodernidad. Por eso yo digo, no me gusta dedicar a veces mucho tiempo a la izquierda porque es muy elemental lo que sucede. Es muy elemental. Sobre el tema de la cuestión pro vida, que seguramente por cómo es el espacio de Marcha por esa quizá su mayor preocupación, y creo que no hay causa más noble, o al menos en mi experiencia no he encontrado una causa más noble que esta, que ser pro vida. Es cierto que la Unión Soviética legaliza por primera vez el aborto inducido. De eso no me queda la más mínima duda. Es un dato histórico. También es cierto que la Unión Soviética, a no más de 10 años, vuelve hacia atrás en sus políticas restrictivas, viendo los efectos devastadores del invierno demográfico que había generado dicha política. Muy similar a lo que sucede actualmente en Rusia, donde ya tiempo atrás había levantado la política de hijo único extendido a dos, y actualmente se ha extendido a tres. De hecho, China tiene un conflicto actualmente con sus tres hijos, con estas políticas permisivas de tres hijos, porque hoy las mujeres son las que desean no tener hijos, una suerte de huelga de úteros, para que se entienda, medio drástico el ejemplo que estoy dando, pero es lo más gráfico que se puede llegar a escuchar, porque hay toda una cultura, no de China, es muy complejo hablar de China, y creo que nos iríamos de tema, pero el Partido Comunista Chino, si bien hizo su parte de una determinada etnia que confluye en China, mantuvo una simetría muy grande en desmedro de las mujeres. De hecho, normalmente el aborto inducido no era tanto por una cuestión de control de natalidad, sino por una cuestión cultural de no ver favorecido el nacimiento de mujeres. Entonces, y esto ha generado un problema actualmente que se hereda lamentablemente por muchas mujeres al día de hoy. Bueno, ahora, mucho antes de la Unión Soviética, en Occidente, cuando todavía se puede hablar de Occidente, en 1916, ya empieza el control demográfico con Margaret Sanger y la primera clínica de control poblacional. Y de hecho, en nombre de la ciencia, es que se extiende. Porque al principio Margaret Sanger era los más aptos, los más ricos, los más poderosos que se pudiesen reproducir y eliminar por completo a ciertas etnias, a ciertas discapacidades, a ciertos inmigrantes, porque ella sostenía que todo esto iba en contra de la prosperidad económica americana, particularmente para ese principio de solidaridad cristiano, que era una suerte de zurdo empobrecedor que generaba en contra de los grandes éxitos que podía ofrecer América. Digo esto porque, de hecho, es muy interesante cómo incluso el gran Javier Milei expone muy bien que en realidad para que una nación sea próspera necesita reproducirse. Digo esto porque a veces algunos que son más liberales se olvidan de este fenómeno. Si quieren verlo en términos utilitaristas, reproducirse también hace bien. Pero sí quería marcar este punto, porque esto es muy interesante, porque se sabe que en Perú, bueno, va a haber una contienda electoral y es como que uno de repente encuentra y dice, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque hay dos candidatos que se muestran, parece ser antagónicos a las políticas de género. Parece ser, al menos por ser decir, no, estamos en contra de la ideología de género, parece que ambos candidatos tienen ese, sí, pero primero hay que tener en cuenta lo siguiente. El control demográfico es una idea propia de la izquierda, esencialmente. Pero no de esa izquierda marxista, sino de una izquierda más racionalista, cientificista. Recuerden que este fenómeno incluso ya empieza con Guillermo de Ockham. No voy a hacer genealogía del saber ahora, pero ya empieza con Guillermo de Ockham, Francis Bacon hace su parte, Robespierre eleva a la enésima potencia del racionalismo, y empiezan estas ideas que incluso ya se veía en términos de ecologismo,
ya a fines del siglo XX, cuando empiezan a surgir las primeras disciplinas ecologistas de que es reconocido en 1930, una idea de, bueno, si no hay un ser creador y superior, entonces somos todo materia, y si la materia, es por definición transformable, y si se puede transformar, ¿por qué no transformar en algo más perfecto al propio género humano? Y esto es una idea que yo diría parecen más occidentales, aunque sean de izquierda, son más occidentales que de otras partes del mundo. Porque de hecho ya en 1927 se dan dos casos particulares. La primera conferencia internacional de control demográfico, cuya presidenta de actas era Margaret Sanger, y se da el fallo de Buck, donde también se promueve la esterilización forzada a mujeres idiotas o dementes. Porque de hecho las ideas eugenésicas eran tan propias en el mundo, y particularmente en América, que se trasladan incluso a la redacción de los códigos penales en gran parte de la región. No en vano van a ver que en cualquier parte de América es muy común que el aborto haya estado prohibido, salvo que la mujer sea idiota o demente. Normalmente, yo les aseguro que he leído bastantes códigos penales y normalmente pasa eso. Y siempre que hay una modificación, es una modificación a través del sistema judicial, porque es mucho más fácil convencer a un juez que un cuerpo legislativo, pero a grandes rasgos yo tengo esa visión de decir, el control demográfico quizás tiene que ver con el aborto inducido, pero es un fenómeno mucho más complejo. O sea, empieza ahí, pero se extiende a otro punto que yo lo voy a tocar si tiempo para las preguntas, de que no es solo el aborto inducido. De hecho, el aborto inducido es es la menor, digamos, es el crimen más grave, pero es el de menor impacto en el control demográfico. Es el de menor impacto. Las políticas de mayor impacto en el control de natalidad estriban muy lejos de lo que es el aborto inducido. Pero ya si hay tiempo lo haremos al final. Lo que sí es muy interesante ver con los candidatos que están en pugna actualmente en las elecciones que se van a realizar en el Perú, es que naturalmente la izquierda, aún si se dijese que están en contra de las políticas de género, por una mera cuestión de supervivencia del gobierno y dado el déficit económico que generan, necesitan abrirse a las políticas de globalismo, necesariamente. Esto es por definición. No existe una economía autosustentable en tiempos de posmodernidad y en tiempos de globalismo. Entonces, y esto implica que ciertos organismos internacionales siempre plantean políticas con perspectivas de género en pos de favorecer ciertos controles demográficos, y aquí Perú se vería claramente perjudicado a la entrada de un déficit económico. Un déficit económico porque bien se sabe que hay uno de los candidatos que promueve no solo una reforma estructural en materia económica, tendiente a emular un sistema venezolano, sino que incluso ya se empieza a coquetear con la idea de una reforma constitucional, lo cual implicaría quebrar un orden jurídico, y esto es la puerta de apertura no solo al globalismo per se, sino más específicamente a el ecologismo, que es la tesis principal de mi libro, porque el ecologismo es, antes que el feminismo, la principal causa de control de natalidad en el mundo. El ecologismo ha estado mucho antes que el feminismo. De hecho, fíjese en un detalle no menor. Para no hablar de Perú, vamos a hablar de Argentina. Mucha gente se horroriza en Argentina por el feminismo. Y vaya que está bien que se horroricen porque es realmente una barbarie. Pero el feminismo ha logrado modificar leyes sustanciales, podríamos decir 4 leyes sustanciales en los últimos 10 años. El ecologismo reformó la Constitución en 1924. Y mucho antes de que en la revolución sexual del 68, que fue un fenómeno más propio del mercado que el marxismo en Estados Unidos, viesen como una forma de liberación y emancipación el aborto inducido, ya en 1930 en adelante, cuando la ecología es tomada como disciplina autónoma, ya en 1940 aparecen autores como William Bock a plantear de que era necesario tomar postulados malthusianos en protección de la ecología, ya que si se mantenía las tasas de natalidad en ese sentido, iba a colapsar el sistema global. Así que esto es lo que yo quiero marcar, que es importante cuidar estos fenómenos del feminismo y los controles de natalidad, pero no acotarlos, porque hoy la Agenda 2030, por dar un ejemplo concreto de la cual Perú es parte, la Agenda 2030 de la ONU, poco y nada
le puede llegar a interesar la promoción del aborto inducido, aun cuando lo sostienen como un objetivo establecer contra derechos sexuales y reproductivos. Pero eso está establecido en un punto específico de los 17 que establece la ONU. Sin embargo, de los 17 puntos, los 17 tocan entre sus objetivos la sostenibilidad. Y esto, claro que incluye el aborto inducido, pero incluye otra serie de políticas que también hacen a la destrucción de la familia y la vida, como es, por ejemplo, la intervención en las economías, la intervención en las libertades, la intervención en la privacidad, la intervención en la propia configuración de la familia per se, en la propia forma de entender la familia per se. Porque hoy Perú tiene, además del desafío electoral, que es grave, un desafío a nivel global. Voy a dar dos ejemplos concretos. En esta idea de la sostenibilidad, yo les puedo asegurar, y eso que no he estado en Perú, que se plantea una reforma constitucional en Perú por parte de uno de los candidatos. Y parte de esta reforma incluiría justo y casualmente en tiempos de revolución en la región, que esta reforma constitucional emule ciertos pedidos que ya se están generando en un país vecino como Chile, que es la apertura al paso del mar de Bolivia para la explotación de la minería, siendo que Perú actualmente es uno de los países de mayor concentración, si es que creo que es el más importante en concentración de recursos minerales de plata, y tercero en el mundo en concentración de zinc. En un mundo que gira y estriba en torno a la ontología digital, en un mundo que se mueve a través de lo virtual y lo digital, estos fenómenos de la extracción de estos metales necesarios para el hardware de lo que va a ser el mundo post pandemia, tiene una connotación especial. No en vano, por dar otro ejemplo concreto, cuando se aplica esta teoría del objetivo 2050, en cuanto la mitad de la energía sea fósil y la mitad sea renovable, 17 metales extraños son necesarios para generar la infraestructura que promueva la energía renovable. Ahora, de estos 17 metales extraños, por dar un ejemplo concreto, China, el país más contaminante, y el más poblado, no es más poblado, porque en realidad la sobrepoblación es un mito, yo lo expliqué en una conferencia, sino de mayor densidad demográfica. China posee un control global del 62,2% de la producción de estos metales. Luego Birmania, justo país que está siendo invadido en este momento por China de una forma muy particular. Pero tiene una altísima concentración de metales necesarios. Y ya Perú padeció en su momento una inmigración masiva de China tiempo atrás. O sea, hay que tenerlo en memoria completa. No en vano China ha intentado establecer sus institutos Confucio en Estados Unidos. Ahora, no es lo mismo que gane un candidato cuyas ideas son maoístas a que gane un candidato socialdemócrata de centro derecha que puede intentar mantener ciertos principios de soberanía. Porque el maoísmo no solamente que es de las visiones más violentas que hay dentro de la expresión del marxismo, recuerden el desastre que fue el gran salto adelante en China, sino que además reivindicar la violencia como recientemente sucedió con un acto aberrante de un crimen recientemente en Perú, hace semanas atrás, un crimen horrendo, donde uno de los candidatos que se veía favorecido por la propaganda que se había hecho diciendo o votan a este candidato o habrá más muertes, ni siquiera se animó a condenarlo o tomar distancia, porque reivindican la violencia maoísta, porque son a lo que acá en Argentina serían los herederos de la Cámpora. Un grupo terrorista, bueno, en realidad son los herederos de Montoneros, o como en Colombia serían los herederos de la FARC, o en Uruguay los herederos del Tupac Amaru. Porque el terrorismo nunca se fue, solamente se transformó. Pero bueno, entonces, ¿dónde va a establecer lazos de comunicación para sobrevivir en un mundo globalizado? Que no es solamente la ONU, de hecho el globalismo tiene tres grandes actores y la ONU es uno, pero luego está el metacapitalismo de ciertos actores como Bill Gates, Charlie Munger, Soros, por dar algunos ejemplos, y luego está China, que pueden compartir objetivos y agendas, como el ecologismo es la propaganda más legítima en el mundo. De hecho, el 46% del mundo, su principal miedo es la sobrepoblación y el calentamiento global. Dos grandes mitos.
Pero, ¿dónde va a establecer relaciones Perú si gana, digamos, el candidato maoísta? Con China, bajo el régimen chino, bajo el mayor régimen de control poblacional violento que se haya establecido. No quiere decir que en Occidente no haya control demográfico, por eso insisto, no hay que quedarse solo con el aborto inducido, pero es un control mucho más suave, o al menos más legitimado, o al menos cuya violencia es más invisible o menos perceptible, al menos. Y esto significa que se acota muchísimo el margen de resistencia, porque no es lo mismo resistir, y esto es real, más allá que estoy en los antípodas de la socialdemocracia, a mi derecha la pared, pero no es lo mismo resistir a un gobierno socialdemócrata como el de Piñera, el de Macri, el de la Calpou, por más allá que no es que sea crítico de la Calpou, pero si no es lo mismo un gobierno de esas características que un gobierno como un gobierno de Lula, de Cristina Kirchner, ¿se entiende? De Evo Morales, de Correa, no es lo mismo. Entonces, esto creo que es para no extenderme en esta primera pregunta, pero a grandes rasgos son dos modelos enfrentados. Y quiero aclararlo porque es como hay una suerte de mal menor en un candidato, lo cual no quiere decir que sea un bien absoluto, no quiere decir que sea un bien absoluto, o al menos uno que trata de defender ciertos valores entiende que nunca del mal emerge un bien, es una realidad filosófica, nunca de un mal emerge un bien, pero al menos uno es en la vida política, que es el arte de lo posible, siempre se tiende a la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que no va a ser lo mismo uno que el otro, y más en estas cuestiones como la causa pro vida, la apertura del globalismo o la defensa de la familia. No va a ser el mismo margen de acción que van a tener. Porque no quizás pueden llegar a seguir trabajando como se viene trabajando el día de hoy, si gana ese candidato X. Ahora, si gana el candidato maoísta, la persecución que va a existir desde los medios, porque si algo que caracteriza a la izquierda, como racionalista que es que como no pueden sostener la hipótesis y no sacrifican la hipótesis, porque es esa fatal arrogancia. No pueden sacrificar la hipótesis, no pueden decir mi modelo ha fallado. Lo que se hace es sacrificar a las personas. Entonces, empieza un mecanismo de persecución y ni siquiera es esa cultura de la cancelación que se puede ver en algunos profesores universitarios, porque eso es lo de menos, digamos. No es que simplemente decir, bueno, a los que son pro vida se los va a despedir de sus puestos de trabajo para silenciarlos, o a los que son de derecha, o a los que tienen una visión distinta al oficialismo. Es que la violencia se va a establecer como fue en Camboya. No es que va a ser una violencia como, bueno, se despidió un profesor en Francia porque habló en contra del Islam, por lo tanto, ahora hace su descargo en Facebook. No. Eso sería el menor de los problemas. Sino que van a ser campos de concentración como fue en Camboya. Es mucho más violento uno de los candidatos que se presentan actualmente en Perú que el propio chavismo. Que el propio chavismo. Porque fíjense que incluso Chávez necesitó de fuerzas paramilitares porque no tenía el control total del espacio militar. Y lo digo yo porque una de las fuentes con la que trabajo en mi radio es justamente un militar en actividad. O sea, no estoy tocando de oído. Por eso necesitan de las fuerzas paramilitares, porque todavía tiene la legitimidad plena sobre la fuerza y el ejercicio de la fuerza para la aceptación plena, y porque dentro de todo Venezuela puede llegar a sobrevivir gracias a la mega minería de las criptomonedas, el petróleo. Hay algún espacio de resistencia. De hecho, un partido que dice ser opositor se ha logrado constituir, entonces quiere decir que o son funcionales o le vamos a dar el beneficio de la duda, hay ciertos vestigios de resistencia. Pero las ideas maoístas no son ideas socialistas o ese camino hacia el comunismo. Es la consolidación de un régimen violento por la fuerza. Es la tiranía perfecta. Entonces, eso simplemente quería compartir, decir, cuidado con estos fenómenos que no en vano ya están vaticinando la expulsión de extranjeros, porque claro, no es lo mismo un millón de venezolanos que han visto lo que es el socialismo oponiéndose, la reforma constitucional, la apertura al mar, y esto no es un tema menor, no es que uno tenga algún conflicto con la gente de Bolivia, sino digo, cuando se consolidan estos núcleos de poder,
que van a explotar la mega minería en pos de estas agendas ecologistas, de energías renovables, de la digitalización del hombre, obtienen un beneficio y les permite consolidarse porque a su vez generan núcleos de fuerza, porque ya va a ser la nación de Bolivia, más la nación de Perú, más la nación de Chile, que en distintas etapas, pero recientemente ya han o modificado la constitución, la están modificando y la van a modificar, ya empieza a generar un núcleo de fuerza que si se sigue la proyección más Colombia y Venezuela, toda América Latina pasa a ser un continente rojo. Y aquí se consolida el poder perfecto, porque claro, las tesis, ¿cuáles fueron las grandes tesis de William Bosch? Vamos a hablar un poco de control de natalidad, ya que estamos. William Bosch, Garrett Hardin y Paul Ehrlich, tres precursores del ecologismo. Los tres sostuvieron, a grandes rasgos en sus distintos libros, que están citados en el mío, son muchas personas, estos están contaminando, y la tesis, ¿saben cuál fue? Los tres coinciden en estos. Hay que utilizar al Estado y a organismos supraestatales para que, si bien potencias como Estados Unidos o China ya han poblado sus tierras y ya han contaminado, ya no se puede volver atrás. Ahora tenemos que trabajar para que las naciones del tercer mundo no se reproduzcan y no contaminen. ¿Qué sucede? Tenemos Colombia, Perú, Chile, Bolivia, todos a manos de la izquierda, con tareas extractivistas y con esta tesis ecologista, que a veces salían con el feminismo, a veces salían con el indigenismo, diciendo, no tenemos que industrializar, porque eso es culpa del capitalismo voraz y depredador. No tenemos que industrializar nuestra región, tenemos que dedicarnos a extraer. Yo le puedo asegurar que la principal tesis económica de uno de los candidatos es básicamente que toda la gente vuelva al campo a ser extractivista, que toda la gente se dedique a trabajar el campo. Pero no lo conozco y les puedo asegurar que me juego toda mi reputación y mi carrera de que uno de los candidatos dijo, acá hay que fomentar que las personas vuelvan al campo a generar producción desde las tierras. Mi juego la fija. ¿Y saben por qué lo sé? Porque el régimen maoísta funcionó antes de dar el gran salto adelante, obligó al campesinado a trabajar en los campos de arroz bajo un sistema esclavista. Y sé que uno de los candidatos, sin haberlo escuchado, yo sé que uno de los candidatos lo ha propuesto. Y no lo he escuchado, pero sé porque funciona de izquierda así. Es muy, muy fácil de predecir cómo se comporta la izquierda. Entonces, esto es lo que va a suceder. Se genera este núcleo de poder y que es curioso que estos autores, William Bosch, Gary Hardin y Paul Ehrlich, que son los que sostienen que no hay que reproducir, sino hay que contaminar, son los que abastecen estas tesis ecologistas y estas naciones, en nombre del ecologismo, no van a industrializar, sino que lo que van a hacer es dedicarse a extraer recursos para el primer mundo. Entonces aquí es donde justamente Galeano, cuando escribe Las venas abiertas de América Latina, al final se retrata porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo con su libro era reivindicar lo que el primer mundo deseaba, mantener en un régimen de izquierda a los países pobres para que no se reproduzcan y no contaminen y ser unidades que abastecen de materia prima a los que realmente sí viven bien. Entonces, Galeano, que quería denunciar este fenómeno, termina siendo lo más funcional como esta izquierda que dice ser anticapitalista y es lo más funcional del metacapitalismo. Porque no permite industrializar y competir, sino que mantiene a la gente pobre en un sistema pobre hasta el fin de los tiempos. Y esto es lo que se enfrenta actualmente Perú. Perfecto, ha sido hemos navegado, ¿no?, entre la historia y los conceptos de una manera clarísima. Nos has extendido el panorama, porque claro, a veces por un tema de desconocimiento y de rapidez, ¿no?, nos quedamos solamente con algunos conceptos muy, muy básicos, ¿no? Pero nos has ayudado a tener una idea mucho más amplia del tema, que no solamente es voy a poder defender la vida o no, ¿no? Me van van a legalizar el aborto o no, sino que hay toda una mecánica ideológica detrás que también tiene que ver con muchas otras cosas, como dices tú, la sostenibilidad